Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este primer Congreso SOFIC, la ciencia al servicio de la sociedad. Les agradecemos su asistencia a esta temática en estudios sociales, a quienes nos están siguiendo en este momento por Facebook. Mi nombre es Claudia Luz Piedrahita, soy la directora del doctorado en estudios sociales de la Universidad Distrital y estaré haciendo la moderación de esta mesa y la introducción de nuestra temática central, que hemos denominado los estudios sociales y la complejidad del presente, una propuesta desde la crítica, la ficción y la experimentación. Quiero comentarles además que esta mesa está conformada únicamente por profesores del doctorado en estudios sociales y más concretamente por los directores de este doctorado, a quienes estaré presentando al inicio de cada una de sus ponencias. El doctorado en estudios sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas presenta una propuesta académica e investigativa enfocada a campos de problemas que reflejan la complejidad actual, el devenir en la diferencia y las mutaciones. Esto nos implica salir del campo disciplinar y darle visibilidad a campos de problemas que están emergiendo y que permiten entender la complejidad del presente. Para esto proponemos alternativas de conocimiento poshumano y otra imagen del pensar que implica crear, ficcionalizar y experimentar más allá de lo dado en las disciplinas sociales y también más allá de las conexiones interdisciplinares que se guían más por la semejanza o por la continuidad entre las disciplinas. Hablar de problemas en esta perspectiva no implica una visión negativa que nos introduce únicamente en la dificultad y la imposibilidad. Se trata, por el contrario, como lo plantea Braidotti, de actualizar las posibilidades virtuales del presente, o sea, activar la riqueza del afuera, ver el afuera que despliega aquello que se ve como algo que aún no ha llegado, cuando en realidad ya está aquí, pero que no tenemos una forma de verlo porque nos movemos únicamente en lo que está ampliamente significado a partir de las lógicas de las disciplinas que le apuntan a la pureza, a lo que no se mezcla y a objetos y métodos inamovibles. Este es entonces lo que yo llamaría el encuentro de los estudios sociales con lo virtual, entendido no como algo que transita más allá del mundo real, sino como una posibilidad que está emergiendo. Y esto virtual es realmente una práctica política liberadora, una ética afirmativa, una estética que se juega entre las sensibilidades, la experimentación y las posibilidades de ver y enunciar aquello que pareciera estar oculto. En este orden de ideas, creo que lo que caracteriza más claramente esto que hemos llamado como estudios sociales en la Universidad Distrital es el zigzagueo entre lo virtual y lo que aparece como estratificado y organizado, o también la continuidad entre campos de problemas y campos de posibilidades que surgen en el presente y que se hacen visibles precisamente a partir de nuevas investigaciones sociales y de metodologías que transitan en la ficción y en las conexiones extrañas y afirmativas que nos permiten ver y enunciar otras maneras de existir, de pensar, de vivir juntos, de configurar un nuevo nosotros. Creo que de aquí se deriva entonces la pregunta ontológica que es central en el doctorado. ¿Quiénes somos nosotros en este presente virtual? Entendiendo además que es una pregunta que desplaza el interrogante dualista sobre quiénes son ellos o quiénes son los otros. Creo que en este doctorado estamos más centrados en entender quiénes somos nosotros, o más bien cómo se está configurando actualmente el nosotros. Nos interesa la vida que se despliega en cada ser, no la diferencia humano-no humano, hombre, mujer, hetero, homo, blanco, negro, entre otras diversas dualidades que históricamente han generado múltiples exclusiones. Nos interesa lo que puede hacer un cuerpo, un ser viviente, ver la forma como ha inventado su propia diferencia, y una diferencia que evidentemente surge en conexión con circunstancias extrañas e intensas que hacen ruptura con lo estratificado y lo significado. Estas reflexiones muy sintéticas reflejan la tensión que hay desde esa propuesta en estudios sociales con disciplinas sociales aisladas y centradas en el humanismo y el antropocentrismo.
El desafío de este programa doctoral es encontrar convergencias de orden poshumano y supradisciplinar, y además que estas convergencias tengan claros efectos políticos, éticos, estéticos y ontológicos que nos permitan entender la complejidad del mundo actual en clave de multiplicidad, interconexión, contagios y devenires. Es decir, los estudios sociales buscan convergencias críticas, ficcionales, poshumanas, posantropocéntricas, que permitan entender la multiplicidad y la diferencia que se juega en problemas que están surgiendo y que nos muestran un mundo que está cambiando, un mundo por venir, un mundo que es transnacional, transespecie, profundamente interconectado y en el cual estamos todos juntos. El pensamiento crítico convergente de este doctorado se orienta a la vida, a la especie y no únicamente a la especie humana, reglamentada desde criterios de normalidad, pureza racial y en general estéticas capturadas por el capitalismo de mercado. Las convergencias críticas y poshumanas nos permiten entonces rastrear varios campos de problemas y estos campos de problemas se reflejan precisamente en las líneas de investigación del doctorado. Líneas que necesariamente son altamente cambiantes, tomando en cuenta la permanente emergencia de problemas y de posibilidades que rompen con la continuidad histórica. En esta perspectiva, es importante recoger las ideas, los métodos, los planteamientos éticos y políticos de epistemologías radicales y de saberes menores que son descartados con mucha frecuencia en el mundo académico, en el humanismo y en las ciencias sociales tradicionales. Se trata de hacer converger en este pensamiento supradisciplinar teorías de la diferencia, feminismos, teorías queer, estudios post y decoloniales, teorías de la raza, entre otros saberes menores. Y es precisamente desde estas convergencias que es posible ofrecer resistencias a la apropiación por parte del capitalismo cognitivo y el neoliberalismo de las ciencias sociales y humanas. Finalmente, creemos que a la universidad le falta una dosis de humildad que le lleve a entender que no todo está escrito en la pureza de las disciplinas, sino en las hibridaciones cruzadas, en los contagios, en las transposiciones que permiten conectar elementos extraños, formar bloques de elementos que a nadie se le hubiera ocurrido conectar desde una lógica disciplinar, pero que son precisamente estas conexiones extrañas las que permiten dar un salto creativo hacia aquellos campos de problematización que están surgiendo y que no están significados. Estudios sociales, entonces, implica claramente cuestionar límites institucionales y académicos, romper fronteras disciplinares, abrirle espacio al pensamiento menor, mutar al sujeto del humanismo y de subjetivarnos transitando en aquello que se ha visto siempre como improcedente, extraño, monstruoso, indisciplinado e insurgente. Con esto entonces termino yo la presentación, la introducción que le hago a esta temática en estudios sociales y le doy la palabra a mis compañeros de mesa. Inicio entonces con presentando la ponencia de Óscar José Usecha Aldana, director de la línea de investigación en poder, política y sujetos. Óscar es economista, es magíster en investigación social interdisciplinaria, magíster en paz y doctor en paz y conflicto y democracia. El nombre de su ponencia es para una perspectiva crítica del poder y la política en tiempos de crisis. Es una ponencia que sitúa sus interrogantes en los campos de posibilidad y en las rupturas que implican programas académicos centrados en estudios sociales y no en las ciencias. Óscar tiene la palabra, por favor. Muy bien, pues muchas gracias, doctora Claudia, muchas gracias a los organizadores de este congreso. Y bueno, voy a leer un texto que recoge las principales reflexiones para este evento. El acontecimiento pandémico que vivimos y el levantamiento social del 2021 produjeron la emergencia de nuevos problemas y campos de problematizaciones que nos atañen directamente y que constituyen un llamado para ahondar la crítica a las lógicas, las normalizaciones, las técnicas y las éticas que han regido la investigación social.
En efecto, hay una nueva configuración de espacios que reclaman y hacen posible la producción de nuevo conocimiento, siempre que los centros de pensamiento académicos o extraacadémicos sean permeables a los acontecimientos que relievan que el problema decisivo de hoy es la vida. No es tan fácil deslindarse de la lógica lineal del pensar positivo en la que fuimos formados los investigadores de la cuestión social. Para ello es necesario proveerse de potentes instrumentos que permitan apropiar y desarrollar los sentidos de epistemes emergentes que nos faculten para comprender los procesos sociales y humanos desde otros códigos de pensamiento. El concepto de acontecimiento nos hace un guiño a los investigadores y las investigadoras al hacer perceptibles una serie de relaciones que se subestiman o desaparecen en otro tipo de horizontes analíticos. Voy a mencionar algunas que nos pueden ayudar a reordenar los debates. El acontecimiento hace alusión en primer término a lo relacional, a lo que no está determinado, sino que se manifiesta como devenir, como trayecto, como transcurrir de la actividad y la experiencia humanas concretas. Pongo un ejemplo. En el contexto de una sociedad en movimiento, donde existen múltiples puntos de poder, el arte de la estrategia consiste en la combinación de las fuerzas que luchan e intentan afirmarse. El poder no preexiste como una sustancia ubicada en un lugar definido y preeminente per se, sino que su distribución depende de que unas potencias sociales puedan conjugarse de tal forma de emerger con mayor poder, o por el contrario llegar a combinaciones de fuerzas que les resten potencia y las ubiquen en un lugar subordinado. El acontecimiento social como emergencia irrumpiría allí donde la composición de las fuerzas subalternas o minoritarias consigan constituir relaciones autónomas, antes no existentes, no predeterminadas por una interioridad definida desde estructuras consolidadas. Si ahondamos en esta perspectiva, se observará que en esta idea no hay una referencia primaria a las relaciones estructurales, sino a las conectividades contingentes, aquellas que no surgen de la reproducción, de lo imitable, puesto que no tienen el punto de partida en el modelo, ni tienen predefinidas las metas a las cuales se dirigen. Esas relaciones no hacen parte de un proyecto, sino de un proceso, o mejor, de múltiples procesos relacionales. Estos procesos no están articulados por relaciones esenciales con un todo, ni tienen como referencia obligada un universo en el que ha de disolverse lo singular, ni en el que sucumbe la diferencia a cambio de la consolidación de un conjunto unitario. No hay manera de producir identidades esenciales que condensen, para hablar de lo social, en algo así como un movimiento social. A lo más y como procedimiento explicativo podría nombrarse un mundo de lo subalterno, de las resistencias múltiples, de las afirmaciones de vida, que no tienen confines, enunciado siempre en lo plural por la contingencia, que jamás consumará sus metas, cuyas expresiones quizás más profundas son imperceptibles, invisibles, ajenas a estrategias de gran envergadura, en principio irrelevantes para el sistema, para las estructuras. Pues bien, esta perspectiva no puede ser leída con los viejos anteojos de las ciencias sociales. Ellas responden a los fundamentos epistemológicos preponderantes en la modernidad, cuyo núcleo duro fue la pretensión de explicar las intrincadas redes de la vida, dando primacía a la apelación de códigos binarios, aquellos que plantean una lucha perenne de unos contra otros y que simplifican un mundo pleno de diversidad en un permanente cuadro constituido por dos opuestos que se repelen y de cuya lucha incesante habría de surgir lo nuevo. Desde una visión crítica, el hecho de que muchos procesos sociales y materiales incorporen un sinnúmero de movimientos recíprocos antagónicos no implica que se trate de contradicciones en el sentido lógico del término. Es decir, que unos aspectos sean positivos y otros negativos, ni que de su choque haya de salir necesariamente una síntesis cualitativa. Los antagonismos que se producen en los encuentros concretos de fuerzas no tienen que ver con relaciones de este tipo de dialéctica. Pero esta linealidad no es patrimonio de las ciencias sociales. Todo el edificio científico de Occidente fue construido sobre el método de análisis cartesiano, por ejemplo, que llama a poner a prueba las certezas, instaurando la duda razonable y sistemática en busca de resultados comprobables por medio de las matemáticas y de las ciencias, reduciendo la complejidad de la vida mediante su descomposición en unidades simples, numerables, clasificables. Solo así se podrá hacer, según ellos, el ejercicio de reordenamiento y recomposición de la unidad, ateniéndose a un orden lógico. La mecánica es el prototipo de este tipo de relación. La interacción que existe entre sus partes está definida por el mecanismo de funcionamiento. Por su parte, la perspectiva de la crítica apuesta por la afirmación de la vida, y la conquista de su verdad no está en encontrarse en el doloroso desgarramiento, sino en el desplegar las fuerzas del goce,
las pasiones activas del vivir de las que hablara Spinoza en su Ética. De ahí que los procesos de subjetivación que generan no pueden ser polarizados tan fácilmente. Más bien plantean nuevas preguntas a las ideas sobre la política y lo público que habían sido canonizados por la modernidad y realizan una apertura hacia formas de lucha que no están regidas por la dialéctica de la confrontación binaria ni por el postulado de la representación, sino por movimientos que suscitan nuevas subjetividades. Por eso, hace tiempo se está dando una profunda e irreversible apertura sobre el estatuto de las ciencias sociales y se ha reconocido la necesidad de romper con la compartimentación disciplinar y por constituir enfoques basados en la diversidad y abiertos al pluralismo metodológico. Ir más allá de las ciencias sociales implica situarse en el ámbito del acontecimiento que despliega el arte de vivir, abriendo nuevos campos de la subjetividad, claro, cuya consecuencia es la creación de nuevas formas de ser en el mundo, reordenando las relaciones de tiempo, dando lugar a nuevos tiempos, a nuevas temporalidades, y permitiendo releer o recrear la memoria y replantear la utopía. Esta es la esfera de los estudios sociales. El acontecimiento alude también a otras formas de ser del pensamiento. Para seguir con el ejemplo inicial, los estudios sociales producen una serie de aperturas que hacen posible redefinir los encuentros entre la esfera política, el campo de lo ético y la dimensión estética. Políticamente apunta su mirada hacia la creación de nuevos campos del poder, éticamente hacia la constitución de otras relaciones de verdad que optan por la primacía de la vida, estéticamente hacia la apertura a nuevas formas de creación de goce vital. Así, la multiplicidad que acoge las diversas fuerzas constituyentes del campo social da curso a la invención de nuevas posibilidades de existencia, que requieren ser vividas intensamente para poder resistir las fuerzas centrífugas y homogenizadoras a las que los poderes hegemónicos las tratan de reducir. Por supuesto, hay una gran dificultad metodológica para descifrar fuerzas cuya naturaleza se antoja indiscernible y que de alguna manera son producto de la ruptura de límites, si se quiere, del exceso de la potencia humana. De ahí que se requiere de operadores de acontecimientos que a la manera de mapas vayan haciendo visibles los múltiples caminos de acceso. El pensamiento crítico forjado sobre el acontecimiento se despliega a partir de los devenires que repelen las formas unitarias sustanciales, que se expresan como trayectos por donde circulan la multiplicidad, el deseo y la vida, desujetados de lo que tiende a aprisionarlos. Por allí transitan las resistencias sociales, irrumpen las territorialidades por donde se reconfigura lo común, también se agitan las relaciones entre el poder, el Estado, los conflictos, la vida cotidiana y las paces, todo ello en clave de su relación con lo vivo. Todas estas composiciones y fuerzas dinámicas provienen de la proliferación de la diferencia y de la potencia de ser de los cuerpos individuales y sociales puestos en movimiento. Desde ese escenario es que irrumpen los muchos mundos posibles. Para retornar a la emergencia de los nuevos problemas, hay que decir que la preeminencia de la vida, puesta en evidencia por el acontecimiento pandémico y por la revuelta social, reordenan los campos de problematización, han abierto posibilidades impensadas y han trazado trayectorias inéditas para que fructifiquen otros mundos. Como los acontecimientos hacen que la vida se viva aún más intensamente y que se generen nuevas fuerzas y conexiones cargadas de creatividad, estas ya no pueden simplemente quedar cristalizadas en la imagen y la representación del pensamiento hegemónico. Por ejemplo, las situaciones generadas por la disputa por los territorios de la verdad y de la memoria, así como la legitimidad de los alzamientos de quienes han sido confinados a los bordes de un sistema que concibe que hay vidas que no importan y que por tanto pueden ser descartadas. El modo de operar de los poderes dominantes es el de intentar capturar ese magma social que aparece ante sus ojos como puro caos, mediante operaciones semióticas de subjetivación hegemónica que pretenden reducir la diversidad a un enfrentamiento de bandos codificados como de naturaleza opuesta, simplificados en el viejo dualismo amigo-enemigo. En esa misma lógica, el acontecimiento pandémico se presenta como una isla amenazante en medio del próspero océano del mercado que no tardará en ser recuperado por los prodigios de la ciencia y las virtudes de los estados de excepción. Pero la pandemia lo que ha implicado es demostrar las profundas grietas en el funcionamiento del sistema y de sus modos de gobierno, debilitando sus narrativas, demoliendo sus discursos y la ficcionalización de sus verdades, exhibiendo las lacras de la desigualdad y la amenaza real del hambre sobre las multitudes, haciendo patente la letalidad de la oposición entre economía y ecología y la insensatez del privilegio del homo económico sobre el homo solidarius y demás modos de ser humanos que están anunciando una etapa que estará redefinida por el poshumanismo.
con la juventud en la calle, resistiendo desde sus territorios, desafiando el tratamiento de excepción dado a la pandemia, rehaciendo los lazos en medio de una movilización sin precedentes por su envergadura y persistencia, se actualizan los problemas del poder y concomitante con ello la cuestión de la violencia. El poder instituido enfrenta a los poderes constituyentes con su proclamada violencia legítima y su pretendido monopolio de las armas. Ha conseguido probar su capacidad de destrucción y su insolvencia para maniobrar políticamente, replegándose sobre las conocidas maniobras de negociación al interior de las élites desde arriba y acudiendo a fuerzas civiles de autodefensa, sin espacios para el diálogo con quienes han tomado las calles. Tratan de copar los espacios macropolíticos sin reconocer la profundidad de la crisis de representación. Los y las jóvenes, en cambio, articulan su acción sobre un núcleo creativo ligado a las expresiones artísticas, a los contradiscursos, sin conseguir descifrar los caminos para fugarse radicalmente de la violencia y ensayando formas de democracia asamblearia, de organización desde abajo, de fortalecimiento de los vínculos comunitarios y de solidaridad. Redes sociales como estas superan la potencia analítica de las ciencias sociales y abren un universo de indagaciones para los estudios sociales. Muchas gracias. Gracias, doctor Useche. Tenemos entonces una pregunta para la cual tendría 3 minutos para responderla. Tomando en cuenta que su ponencia le da mucho énfasis a las posibilidades de los estudios sociales, pero también analiza obstáculos de orden institucional, político, disciplinar, entre otros, ¿cuál considera usted que es el mayor reto que deben sortear los estudios sociales en este presente tan complejo? Bien, pues en parte lo que planteé en esta corta ponencia fue que los estudios sociales se constituyen como una emergencia también en el campo del pensamiento crítico. No están constituidos por una delimitación normativa, unas tecnologías del saber o unas definiciones metodológicas precisas, porque justamente lo fundamental de los estudios sociales es la apertura de límites, es además constituirse desde las fronteras de lo que hasta ahora ha sido denominado como el conocimiento convencional, el conocimiento mayor, el saber mayor. Por lo tanto, como decía también la doctora Claudia en su presentación, hoy en día lo que estamos es ante una perspectiva liminal, que se basa en la dinámica, en el movimiento, en los devenires. Entonces, eso no es fácil de constituir en procesos metodológicos. Quizás el elemento fundamental para superar ese obstáculo es el de trabajar profundamente desde la perspectiva cartográfica, para aproximarse, para buscar las conexiones, no las unidades sustanciales, sino las conexiones, los campos cambiantes en los que se van dibujando esas nuevas propuestas. Lo que sí es claro es que las ciencias sociales, con todo y lo que aportaron a los procesos de comprensión de la sociedad, porque no se trata de decir que es que las ciencias sociales son algo así como falsedades absolutas, que no han aportado nada al conocimiento social. No, por el contrario, siguen incluso aportando cosas importantes. Lo que se señala es su insuficiencia y por lo tanto la necesidad de crear dispositivos nuevos de análisis con mayor potencia, porque los problemas hoy son nuevos y no pueden ser vistos desde la fragmentación, desde la disciplinarización de los procesos sociales, porque estos son tan complejos como los que enuncié en rasgos muy generales en la ponencia. Tenemos otra pregunta, no sé si alcanzamos, la voy a hacer. ¿Qué opinión le merece que en tiempos de crisis como los actuales
grupos de gobierno o actores específicos de la arena política tengan mayor relevancia frente a las posturas de investigadores científicos y especialistas, y al mismo tiempo grupos de poder de la ciencia predominen frente a las posturas de otro, ejemplo, epidemiólogos eh, con mayor relevancia que sociólogos. ¿Realmente cree que esta dinámica de poder es única? ¿Otros momentos de crisis no reflejan las mismas diferencias sociales? ¿Qué tiempo tenemos, Jason? Queda un minuto para dar ¿Listo? respuesta, profesor. Muy bien. Un poco podemos decir al respecto, pero simplemente enfatizaría en que el seguir viendo la acción del saber científico, de las ciencias, como saberes fragmentados, divididos por fronteras disciplinares, pues trae muchos problemas a la eficiencia, digamos así, y a la potencia explicativa de esos análisis científicos y sociales. O sea, divorciar la ciencia de la sociedad, por ejemplo, pues ya de por sí nos está mostrando una hegemonía tecnocrática y una hegemonía de ciertas ciencias duras que pretenden tener ya una verdad y producir unas subjetividades esenciales de las cuales no podríamos separarnos, frente a la necesidad de analizar fenómenos tan complejos como el de la pandemia, por ejemplo, que tiene su sustrato en procesos sociales, en dinámicas sociales, que está atravesado por múltiples conflictos y contradicciones, y que por lo tanto no pueden ser explicados por una sola ciencia, por un solo saber científico, por un canon científico. Creo que allí los estudios sociales, por ejemplo, tenemos una cabida importantísima porque de ello no excluimos saberes científicos como los que tienen que ver con la salud pública. Bueno, gracias, doctor Useche. Continuamos entonces en esta mesa con el doctor Mario Montoya Castillo, quien es director de la línea de comunicación, lenguajes estéticos y culturas. Mario es filólogo, especialista en artes, especialista en docencia universitaria, magíster en ciencias del lenguaje, magíster en filosofía y doctor en educación. El nombre de su ponencia es Los susurros del lenguaje en los estudios sociales. En el centro de esta ponencia está el lenguaje y las palabras, la creación de nuevos conceptos que nos llevan a deconstruir significados y territorializar otros sentidos acordes con los estudios sociales. Tiene la palabra, Mario. Muy buenas tardes, gracias, doctora Claudia. Puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí, claro. Lo que pasa es que no veo mi pantalla, pero bueno. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, sí, la estamos viendo. Estamos viendo el texto tuyo, ¿no? Listo. Entonces, he titulado, como dice la doctora Claudia, esta pequeña ponencia, Los susurros del lenguaje en los estudios sociales. Entonces, los susurros del lenguaje acentúan la metáfora de la música de los signos. Con Barthes diremos que es la música del sentido como utopía que se abre en un inaudito movimiento desconocido por nuestros discursos racionales. Desde este plano, el susurro del lenguaje es una potencia de la expresión, la creatividad, la imaginación y la ficción que siempre da apertura a múltiples horizontes de sentido para habitar un mundo plural, para habitar en la diferencia, y en cuanto tal, el susurro es también posibilidad de co-construir, crear y transformar la existencia. Lo que es de interés acá es que el susurro como música tiene una notación especial, pues su sentido no está atado a una normativa, a pautas definidas o a un sistema de relaciones, y por el contrario, el susurro siempre pone a prueba el límite, nunca permanece igual, siempre se mueve por los senderos de lo posible y lo imposible, en los que, como ya dijimos, la comarca es habitada por la imaginación, la creación, la ficción y la experimentación, en la que no se impone mi sintaxis ni mi mundo. Quizá lo que se impone cuando susurramos es una actitud atenta a la escucha. Con Foucault diríamos una actitud crítica que da apertura a un estar con, a modos de relacionarnos de manera diferente para facilitar espacios compartidos que nos pueden alejar de nuestro territorio para aproximarnos al otro y seguramente
enriquecer nuestro mundo conceptual y vivencial. Estar atentos a la escucha nos permite conquistar, capturar algo del otro, de su experiencia fenoménica, de su subjetividad, de su forma de ser, pensar, hacer y sentir. La apertura del lenguaje desde esta posibilidad del susurro hace visibles las limitaciones, las limitadas visiones que tenemos del lenguaje. En la figura ontológica de ciencia, técnica y despliegue de tecnología, hay una dominancia de la función cognitiva semántica del lenguaje, en la que articulamos, comprendemos, conocemos, clasificamos, calculamos, dependiendo de los marcos de la cultura en que nos encontremos. Sin embargo, conviene recordar que en el plano comunicacional también es posible cuestionar los postulados que se imponen, reformularlos o crear otros. Quizá esa sea una gran potencia que ofrecen los susurros del lenguaje. Hacer giros de palabra, jugar con palabras, instalarnos en una ontología del juego. Esta ontología del juego en la orientación en la que avanzamos podría traducirse como ser hablantes de diferentes y extrañas lenguas, en la que es posible prestar atención a múltiples y diversas relaciones, reconociendo, eso sí, que habrá otros hablantes de otras lenguas que también pueden hacerlo de otras maneras. Esta es, desde nuestra perspectiva, otra gran potencia de los susurros del lenguaje, habitar en la diferencia. Lo que se quiere indicar es que desde la musicalidad del susurro encontramos dificultades para clasificar, ordenar lo múltiple, lo mutante, ese mundo producido de la vida cotidiana y que forma parte del tejido social y cultural. Con los susurros del lenguaje no se están eliminando ninguna de las visiones del lenguaje mismo. Tampoco se afirma que haya unas visiones más importantes que otras o inclusive que otras tantas no puedan existir. Así el mundo ha exigido de clasificaciones, tipologías, categorías y propiedades. Sin embargo, no todo es clasificable, no todo se puede ver desde sus propiedades, sino más bien desde sus posibilidades, desde la multiplicidad y complejidad del mundo de la vida, de su engranaje, en la que no necesariamente encontramos unidad de significado. Lo que hay es fragmento, heterogeneidad, descentramiento. Con Nietzsche diremos que la vida ya no reside en la totalidad. El texto de Borges, el idioma analítico de John Wilkins, puede ilustrar muy bien lo que hemos indicado. El señor Wilkins propone un lenguaje universal que facilite la comunicación. Desde allí Borges muestra la naturaleza arbitraria de las taxonomías que efectivamente forman el lenguaje y también son una forma de ordenar el mundo. Sin embargo, a pesar de encomiar la idea de crear un lenguaje universal, considera que esto es realmente ingenuo. Borges compara una clasificación ficticia de una enciclopedia china cuyo nombre es Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos, con el esquema analítico de Wilkins para insistir en que toda clasificación del universo es arbitraria y llena de conjeturas. En dicha enciclopedia china, los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador, B, embalsamados, C, amaestrados, D, lechones, E, sirenas, F, fabulosos, G, perros sueltos, H, incluidos en esta clasificación, I, que se agitan como locos, J, innumerables, K, dibujados con un pincel finísimo de pelos de camello, L, etcétera, M, que acaban de romper el jarrón, N, que de lejos parecen moscas. En el prefacio de Las palabras y las cosas, Foucault nos dice que su libro nace justamente del texto de Borges, comillas, de la risa que sacude todo lo familiar al pensamiento, trastornando todas las superficies ordenadas y todos los planos que ajustan la abundancia de seres. Cierro comillas. Señala que el asombro de esta taxonomía se nos muestra como encanto exótico de otro pensamiento. Es el límite del nuestro. La imposibilidad de pensar esto, cierro comillas. Digamos entonces que los susurros del lenguaje son posibilidad de pensar de otra manera, de establecer relaciones auténticas entre las cosas expresadas a través del lenguaje. En fin, descubrir, construir nuevas palabras, nuevos órdenes, reconocer el sentido del desorden, habitar en los desbordes que hagan posibles realidades nuevas, nuevas formas de relacionarnos con el mundo, con los otros, con nosotros mismos. Situar los susurros del lenguaje es alcanzar el reconocimiento y la puesta en marcha de un lenguaje plural en el que la paradoja y lo contrapuesto cobran vida y, por supuesto, reafirman la vida.
Nuestro tiempo es un buen ejemplo de lo plural, de la emergencia de nuevas formas de ser, pensar, hacer y sentir y de nuevas conexiones y circuitos con el mundo, nuevas formas de interacción y relación con los otros y, por supuesto, nuevas formas de relacionarnos y experimentar con nosotros mismos. Esto nos convoca a una nueva forma de pensar la sociedad y su transformación política. Esto nos convoca a una nueva forma de pensar la sociedad y su transformación política en la que se dan relaciones de poder y relaciones de sentido que desencadenan luchas, resistencias, posibilidades estéticas, éticas y existenciales. Dicho en otras palabras, lo político tiene relación en lo social, pues lo social está hecho políticamente y esto implica ocupar espacios de lo indeterminado, lo creativo y de sentidos nuevos en los que la verdad es construcción permanente. Dar cuenta de estas relaciones de poder, de estas relaciones de sentido, es una tarea central del doctorado en estudios sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Para ello recurrimos a lo que denominamos problematización emergente como campo enunciativo visible en la que se da circulación de enunciados y sujetos localizados, situados con intereses, intenciones y roles particulares. Esta problematización emergente se analiza desde dos líneas discursivas que constituyen la apuesta política del doctorado: vida, poder, cultura y crítica, ficción, experimentación. Comillas. Esta investigación sobre el susurro en el marco de los estudios sociales la podemos llevar a cabo mucho mejor nosotros mismos y en la propia vida, en las aventuras de la vida, en lo que la vida nos aporta de manera improvisada. Cierro comillas. Susurros que emergen en versos, obras plásticas, musicales, cinematográficas y literarias. Estas son testimonio del pensar y del sentir de la vertiginosa vida cotidiana. Son expresión y lectura viva de nuestros planos y perspectivas de lo real, que a su vez son potencias culturales, naturales, lingüísticas, sensibles y creativas. Por eso mismo, los objetos artístico-culturales son una forma de decir lo que somos, son formas de lucha política, son formas de reconocernos y autoproyectarnos, son posibilidades para interrogar el mundo social y cultural. Estos objetos artístico-culturales también nos dejan ver que la historia y la memoria son posibilidad, son arrítmicas. Por eso el esfuerzo de hacer, hablar, decir, o mejor, estar atentos a la escucha de estos discursos, de estos objetos, estar sumergidos en las obras y su obrar en sus susurros. ¿Por qué las obras y el obrar conmueven? Diremos que no es solo que la voz del poeta arroje por los cielos y la tierra los latidos de su corazón para acelerar los nuestros, o que el impulso de piruetas y saltos del saltarín bailarín nos sacuda de pies a cabeza hasta sacarnos de la silla, o que el comediante nos haga reír, llorar o sufrir. Claro que todo esto es potente. Sin embargo, lo poético y lo prosaico son manifestaciones de estructuras ausentes, son susurros del lenguaje, son voces de una vida social y son manifestaciones de un efecto más profundo, como el poder compartir el instante, un diminuto plano del mundo, un preguntar por lo posible, un preguntar sentipensante que avanza por caminos de transformación y flujos intensos que hacen posible mirar las cosas con los ojos desnudos para ficcionar, experimentar, pues, comilla, existen aquí y allá, a ratos, lo que podrían llamarse experiencias del susurro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Montoya. Tenemos por ahora aquí una pregunta un poco amplia, tomando en cuenta pues que la ponencia nos está mostrando la potencia de la palabra, de una palabra en permanente movimiento y experimentación, orientada pues a reafirmar la vida, pero también a mostrar la potencia que tienen en este momento los estudios sociales. La pregunta quiere hacer una profundización en algo que haga visible, más claramente visible, la relación entre los susurros del lenguaje y los estudios sociales. Bien. Yo creo que lo más importante de la palabra susurros del lenguaje, que por supuesto es tomada de Roland Barthes,
digamos que hay allí una invitación política de afinar el oído, de escuchar. ¿Qué es lo que es importante escuchar? Digamos que escuchar esas voces que no escuchamos, que están en el mundo de la vida, que aparecen, pero que a veces ponemos al lado, que consideramos abyectas, que están siempre excluidas. De alguna manera, también es una invitación a lo que Rancière ha llamado el reparto de lo sensible. Y eso hace muy potente, en términos de los susurros del lenguaje, ubicar no solamente lo que históricamente hemos llamado las poéticas, la poética, sino algo muy importante en este reparto de lo sensible, en este mundo de la vida cotidiana, que son las estéticas prosaicas. Y eso significa darle la voz a unos actores que han sido invisibilizados y que normalmente han sido excluidos. Y por el otro lado, digamos que, como lo decía en la ponencia, el mundo contemporáneo es un mundo tremendamente plural, es una época en la que emergen muchísimas subjetividades y en el marco de, por ejemplo, de la cibercultura, en el marco de todo lo que es la tecnología, también uno tiene que pensar que hay unos susurros, hay unas voces que no escuchamos y que tenemos que afinar los oídos para escucharlas, porque eso generan nuevas formas de interacción, nuevas formas de estar con otros, nuevas formas de relacionarnos con los otros y, por supuesto, nuevas formas de relacionarnos con nosotros mismos. Creo que la pandemia nos ha generado a través de lo virtual una cantidad de cosas, pero una que quiero destacar a propósito de la pregunta es cómo estoy relacionándome conmigo mismo, no solamente con el otro, sino con nosotros mismos. Y por el otro lado, creo que cuando hablamos del susurro, eh, creo que esa es como la clave en mi consideración más importante. El susurro del lenguaje es todo eso que sucede en el mundo de la vida social que no escuchamos, pero que experimentamos en nuestra vida íntima y en nuestra vida pública, y que tiene que ver, esa experimentación tendría que ver políticamente con una apuesta de emancipación. Y vemos, hacemos visible, por ejemplo, la forma en que experimentamos con nuestros cuerpos, la forma en que los jóvenes experimentan con sus cuerpos, sea con prótesis, con hormonas, con implantes. Es una época realmente en que esos susurros hay que escucharlos y para eso hay que estar atentos a la escucha y estar atentos a la escucha significa agudizar el oído. Bueno, muchas gracias, doctor Mario Montoya. Continuamos entonces con el doctor Humberto Alexis Rodríguez. Él es profesor de la línea de comunicación, lenguajes estéticos y cultura. Es licenciado en educación, magíster en literatura y doctor en educación. El nombre de su ponencia es Experimentación narrativa y estudios sociales. El centro de esta ponencia se orienta a interrogar al arte y a la ficción narrativa en relación con la comprensión de fenómenos sociales e históricos sociales e históricos actuales. Alexis, tienes la palabra. Muchas gracias, profesora Claudia. Bien, entonces en esta ponencia que he titulado Experimentación narrativa y estudios sociales, leeré la parte inicial de este texto. La línea de comunicación, lenguajes estéticos y cultura del doctorado en estudios sociales se ha planteado la necesidad de preguntarse por el potencial de los objetos del arte, en particular de la ficción narrativa, para ampliar la comprensión de los fenómenos históricos y sociales. En esta ponencia analizaré el concepto de experimentación narrativa y buscaremos las relaciones entre narrativas de ficción y verdad, ahondando en particular en el concepto de verosimilitud. Voy a comenzar con una cita de Svetan Todorov en su texto Leer y Vivir, en donde afirma lo siguiente: la literatura es la ciencia humana más importante. Durante muchos siglos fue también la única. Su objeto son los comportamientos humanos, las motivaciones psíquicas y las interacciones entre los hombres. Y sigue siendo una fuente inagotable de conocimiento sobre el hombre. Marx y Engels
Decían que la mejor representación del siglo XIX no se encontraba en los primeros sociólogos, sino en Balzac, que mostraba la verdad del mundo que lo rodeaba. Todavía hoy, si una persona joven me preguntara cómo era la vida en la dictadura soviética, le diría, lee Vida y Destino de Vasily Grossman. Y es una novela, no una obra de ciencias humanas. Stendhal afirmaba que solo hay verdad algo detallada sobre el género humano en las novelas. Esta verdad detallada sigue siendo lo característico de la obra literaria por excelencia. Bien, la cita de Todorov resalta dos aspectos muy importantes para establecer las relaciones entre los objetos del arte, en particular de las formas narrativas, y los estudios sociales. En primer lugar, señala Todorov que la literatura es anterior al nacimiento de los estudios humanísticos. Creo que basta con recordar el papel que cumplió en el siglo XVI la novela picaresca como retrato de las dinámicas sociales y el papel que cumplió a lo largo de los siglos XVIII y XIX e incluso el XX la novela realista como crónica de las transformaciones sociales más importantes del mundo moderno. Sin embargo, mientras los estudios sociales pueden ahondar en las motivaciones económicas, en los conflictos históricos, en las grandes causas y en los acontecimientos sociales, en los movimientos, en las manifestaciones a gran escala, la novela se fija más en la esfera humana particular, en los comportamientos individuales, en las motivaciones psíquicas. El tema de la novela es esa verdad algo detallada de la que hablaba Stendhal. Sería casi obvio identificar la convergencia entre la realidad y las formas de ficción con la profusión de descripciones que aparecen en las obras literarias. Es mucho más interesante escapar de este efecto puramente mimético y detenerse en lo que, vuelvo a citar a Roland Barthes, a propósito de la charla del profesor Mario, Roland Barthes llamaba a esto el efecto de realidad, a saber, la aparición en medio de las descripciones y del rigor de la verosimilitud de un conjunto de detalles inútiles. Estos detalles que él decía, sin código, sin significado, sin función directa en el marco de la economía del relato, aparecen con cierta singularidad, rompiendo las reglas retóricas de la descripción, como los imperativos narrativos y las reglas culturales de la descripción. Mientras en un relato corriente cada detalle de la descripción está circunscrito a una función, a un orden y a una relación de causa y consecuencia, en las obras literarias, pensemos en las narrativas míticas, en los cuentos de hadas, en los relatos folclóricos, en la novela, en el cuento moderno, abundan los detalles residuales, un conjunto de elementos que se escapan de la trama. Los residuos irreductibles del análisis funcional tienen esto en común, detonan lo que comúnmente se llama la realidad concreta. Se trata de pequeños gestos, de actitudes transitorias, de objetos insignificantes, de palabras redundantes. La representación pura y simple de lo real, la despojada narración de lo que es o de lo que ha sido, aparece así como una resistencia al sentido. Hay en estos detalles inútiles de la obra literaria un ejemplo muy vívido de la manera como converge la realidad histórica, la crudeza de lo real en medio del relato de ficción. Voy a dar un ejemplo. Esa verdad detallada que escapa a las reglas retóricas de la éfrasis. En un relato que todos conocemos, que es La siesta del martes, de Gabriel García Márquez, aparece uno de estos detalles inútiles que probablemente revela mucho más de lo que parece a primera vista. Se trata de las pocas y escuetas palabras que le merecen al narrador la imagen del ladrón muerto la semana pasada cuando intentaba entrar a la casa de Rebeca, la viuda. Dice García Márquez, el hombre que amaneció muerto frente a la casa con la nariz despedazada vestía una franela a rayas de colores, un pantalón ordinario con una soga en lugar de cinturón y estaba descalzo. Nadie lo conocía en el pueblo. El vestuario, la pobreza de la franela y del pantalón, el andar a pie descalzo, todo coincide. La evidencia de la pobreza, la imagen de los golpes de la vida que se concretan en el impacto final del fogonazo, en el rostro de ese hombre que sabemos nosotros había sido boxeador y su condición de muerto desconocido, ladrón de comida. Pero hay en medio de la descripción un detalle casi inútil o redundante, la soga. Podría ser simplemente un detalle más de esta lista de elementos que indican la pobreza o la manera sutil como se cuela la realidad en el relato. La soga en lugar del cinturón en un país en donde la población vive con la soga al cuello como elemento residual parece provenir directamente de la realidad histórica, social y económica. En el concepto de ficción, el cuentista y novelista argentino Juan José Saer señala que la ausencia de elementos ficticios en un relato no indica necesariamente
que éste responda a la verdad. Incluso cuando hablamos de testimonios, autobiografías o crónicas, hay otra serie de elementos que hacen parte del criterio de verdad. Hay por lo menos 3 elementos que atentan contra la veracidad de todo relato: la autenticidad de las fuentes, los criterios de interpretación y las turbulencias de la construcción verbal. Hay en estas formas narrativas, como lo plantea Paul Ricoeur en El sí mismo como otro, una diferencia entre el ser cambiante y sujeto a las múltiples peripecias de la existencia y el yo del relato, esa identidad ilusoria que se mantiene gracias al relato, la apariencia de unidad a lo largo del tiempo, que solamente se logra a través del relato. Es necesario diferenciar así entre las narrativas que tienen como objeto el establecimiento de la verdad, siguiendo parámetros de veracidad y autenticidad, y las llamadas ficciones verdaderas, esas fictional truth en términos de Rifater, que aunque trabajan con eventos verdaderos, se sitúan en el ámbito de la no ficción. Podría pensarse que mientras las primeras apuntan a la realidad objetiva, las segundas dan rienda suelta a una ficción subjetiva. Ni las narrativas históricas, las crónicas, las memorias o los relatos testimoniales son la verdad estricto sensu, ni la ficción es definitivamente falsa. Volviendo a Saer dice: no se escriben ficciones para eludir por inmadurez o irresponsabilidad los rigores que exige el tratamiento de la verdad, sino justamente para poner en evidencia el carácter complejo de la situación, el carácter complejo del que el tratamiento limitado a lo verificable implica una reducción abusiva y un empobrecimiento. Al dar un salto hacia lo inverificable, la ficción multiplica al infinito las posibilidades del tratamiento. Si Stendhal, en la cita de Todorov, habla de la verdad detallada que brinda la novela y por extensión otras formas de ficción como el cine, la ficción no sería una reivindicación de lo falso o de la mentira. Todo lo contrario. Se trataría de revelar la complejidad de la realidad que se esconde en medio de los juegos verbales, en ese cruce entre lo real, lo empírico y lo imaginario. El valor de las ficciones, lo que aporta al estudio de los fenómenos sociales, deriva de esa posibilidad de ampliar el tratamiento de los asuntos humanos, reconocer las multiplicidades, la multiplicidad de voces y de perspectivas, escapar a la ingenuidad de creer que la verdad única e inmutable es alcanzable y descriptible. En ese sentido, la pregunta que nos hacemos al plantear la serie discursiva Crítica, Ficción y Experimentación en la línea de comunicación, lenguajes estéticos y cultura es: ¿de qué manera los textos, que quede claro que estamos hablando en este caso de textos literarios y por extensión también, como lo desarrollaremos más adelante, las obras de arte en general, transcriben e incorporan la historia en los relatos, como lo señala Edmund Crowe? Hay unas formas que aparecen en la epidermis del texto y que están en directa relación con unos antecedentes ideológicos, políticos e históricos. El análisis que Crowe denomina sociocrítica implica reconocer estas relaciones entre los elementos evidentes en la retórica textual, en el texto de la obra literaria, y las ideologías y los juegos de poder político y social que subyace a las formas del relato. Para Crowe, tal relación se hace evidente y hay que buscarla no en el nivel del contenido, sino en el de las formas. Para Crowe, el texto es un dispositivo translingüístico, una trama en donde se hace evidente una correspondencia entre las estructuras literarias y de la cultura y las estructuras de la sociedad. Los textos literarios, pensemos en una novela, en una obra de teatro, en una narrativa cinematográfica, no es una reproducción literal de las estructuras sociales e históricas, sino un entramado, a veces complejo, heterogéneo y contradictorio, que da cuenta de las tensiones sociales y de los antagonismos de la sociedad. La sociología de la literatura centró su mirada en los contenidos de las obras y dio poco valor a las estructuras del texto. La crítica formal se fijó de manera especial en la inminencia del texto. La propuesta que nos hace Crowe tiene la virtud de intentar restablecer las relaciones entre el proceso de escritura, es decir, la producción de las obras, y las dinámicas semióticas e ideológicas. En otras palabras, encontrar las conexiones entre la obra de arte, los fenómenos artísticos y la historia. A la hora de interrogar el valor de las obras de arte como fuente para la comprensión de los fenómenos sociales, afloran por lo menos 3 preguntas. ¿Qué asuntos o qué temas históricos deben interrogarse? ¿A través de qué medios de trama y forma se supone que el texto sea capaz de incorporar dicho material, dichos asuntos o problemas? ¿Y desde qué modelos teóricos y metodológicos debe hacerse el acercamiento a esta relación entre arte y sociedad, entre fenómenos estéticos y sociedad? Muy bien, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, doctor Humberto Alexis. Tenemos entonces una pregunta. ¿Podríamos decir que esa relación entre obra de arte, narrativa ficcional y el mundo histórico y social aparece de manera explícita o se trata de relaciones más bien tácitas, poco obvias e indirectas? Sí, lo que precisamente acabo de plantear en estas páginas es que uno podría pensar que la relación entre realidad social y la obra literaria es evidente en el contenido, es decir, explícita, y que aparece, digamos que una obra tiene que ver con la sociedad directamente porque precisamente pinta, hace una mímesis de los problemas de la sociedad. La tesis que acabamos de plantear es que la comunicación, de alguna manera, la forma como la obra de arte da cuenta de los problemas sociales se evidencia a través de sus formas de experimentación, de su variación de formas, de su propia dinámica. Una novela no es revolucionaria porque hable de la revolución, una novela es revolucionaria porque altera la forma como los narradores miran la realidad y enriquecen la pluralidad de las voces. Es el caso en donde, por ejemplo, autores como García Márquez o el propio James Joyce precisamente experimentan unas formas narrativas que precisamente suponen que se necesitan otras formas de narrar, otras formas de mirar y de concebir la historia y el mismo precisamente universo narrado. Desde ahí es que hay que mirar, digamos, esa relación. Bueno, muchas gracias, Alexis. Gracias. Continuamos entonces, tenemos nuestro último ponente, el doctor Adrián José Perea Acevedo. Él es el director de la línea de subjetividades, diferencias y narrativas. Adrián es filósofo, es magíster en filosofía y es doctor también en filosofía. El nombre de su ponencia es Ser, Pensar y Actuar Distinto, la cuestión de la crítica en los estudios sociales de la subjetividad. Esta es una ponencia que se pregunta por otras maneras de vivir, por transformaciones existenciales o experimentaciones consigo mismo que se localizan en una fuera de la necropolítica y del capitalismo de mercado. Adrián, tienes la palabra. Bien, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. ¿Estamos viendo la presentación? Sí. Sí, profesor, ya se ve. Bien. Muy bien. Para poder empezar este ejercicio que hemos titulado Ser, Pensar y Actuar Distinto, la cuestión de la crítica en los estudios sociales de la subjetividad, se hace necesario plantear un concepto que usamos bastante en el doctorado en estudios sociales, que es la noción de problematización. De manera amplia, se entiende por problematización a un conjunto de interrogantes que realizan actores sociales situados, específicos, pero también al conjunto de respuestas, es decir, el conjunto de reacciones, respuestas, trabajos, ejercicios que llevan a cabo no solamente esos actores sociales, sino otros a la hora de enfrentar esos cuestionamientos. Las problematizaciones iniciales de las que nos ocupamos en este ejercicio empiezan siendo, en primer lugar, la claridad de que nuestro modo de vida nos tiene al borde del apocalipsis. Es exagerado decir apocalipsis y es un poco equívoco, pero reconocemos en lo que hemos llamado antropoceno, en la tremenda influencia de lo que implica la especie humana y su relación con los demás seres vivos, el hecho de que nos hemos llevado a un cierto conjunto de límites que en términos ecológicos nos tienen en un gran riesgo de extinción, no solamente de nuestra forma de vida, sino de toda la vida. Porque estos días, con la cuestión de la pandemia, pero ya pasada desde antes, quizá justamente desde que se detonaron las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, estamos todo el tiempo en un tremendo miedo al hecho de que terminaremos destruyéndonos. Y que somos nosotros los responsables de ese elemento de destrucción, ¿no? Luego aparece al mismo tiempo que se da ese elemento una exigencia constante de cambio como condición para el éxito y la felicidad personal. Es un elemento paradójico, al menos, que por un lado aparezca la constante relación con nuestra crítica sobre nuestros modos de vida y una exigencia
de que debemos cambiar. No podemos ser los mismos, debemos ser diferentes. Y se nos dice un poco como especie, pero también específicamente como persona. Cada uno de nosotros debe cambiar su propia historia para poder conseguir esos elementos. Al mismo tiempo aparece una constante insatisfacción con la interacción capitalismo-democracia que nos gobierna, que es lo que el doctor Useche nos mostró. No aceptamos nuestro sistema político por más que algunos pretendan mostrar en él un ejercicio de salvación. Y por último, nos preguntamos seriamente si los conocimientos disponibles son suficientes a la hora de enfrentar este conjunto de elementos. ¿Es el conocimiento disponible, esa relación con la ciencia, esa confianza con la ciencia, un elemento que nos permitiría resolver estas cuestiones tan complejas? Esas problematizaciones, entonces, serían susceptibles de ser enfrentadas desde una cierta dinámica entre crítica y creatividad. Aunque la noción de crítica es un asunto complejo e histórico, podemos decir de manera amplia que no se hace crítica solo por criticar. El propósito de la crítica es siempre generar posibilidades de creación. Ahora bien, desde nuestra perspectiva, este ejercicio crítico en lo que tiene que ver con las problematizaciones que acabamos de enunciar, implicarían al menos 3 preguntas iniciales. La pregunta por lo que somos, la pregunta por lo que sabemos y la pregunta por lo que podemos. La pregunta por lo que somos se expresaría mejor de este modo. ¿Cómo ocurrió históricamente hablando que hayamos llegado a ser esto que somos hoy? Es posible analizar no tanto o no solamente el hecho de que hemos configurado un cierto modo de existencia que nos parece llevarnos a esos riesgos, sino preguntarnos cómo pasó históricamente que lleguemos hasta ahí. Ese análisis histórico es complejo y cada versión de la crítica tiene una propuesta acerca de cómo hacerlo, pero la pregunta es inevitable. De otro modo, para averiguar qué es eso que somos, necesitamos hacer investigaciones históricas acerca de cómo ocurrió que terminemos siendo estos. Eso para evitar unas ciertas respuestas metafísicas según la cual lo que somos es una naturaleza completamente definida y desde ahí entonces no habría posibilidad de mutación. Ahora, si reconocemos que lo que somos es el producto, el resultado de unas formas de interacción compleja en lo histórico, podríamos entender cómo pasó que seamos eso. En el orden del saber, podemos preguntarnos cómo desafían las problematizaciones actuales el conocimiento disponible. Y aunque con el auge de las vacunas y con el auge de los dispositivos de control de la vida relacionados con la pandemia, pareciera que tenemos una nueva fe en el conocimiento, debemos reconocer que las explosiones analíticas respecto de lo social pesaron tanto como elementos de carácter de ciencias duras hoy. De otro modo, para poder enfrentar la pandemia no fue únicamente necesario acceder a discursos de ciencias duras, fue necesario también traer elementos incluso de ciencias epistemológicamente hablando complejas, como la psicología o incluso las relaciones con la espiritualidad. Y en la pregunta por lo que podemos, la pregunta sería ¿cómo activar alternativas de asociación y producción? Si la pregunta política por excelencia es cómo asociarnos, para qué, con qué finalidades, desde Aristóteles hasta nuestros días. Y si la pregunta económica es cómo producimos no únicamente bienes, sino también cultura, como diría Mario Montoya, lenguaje, sentido, la pregunta por lo que podemos implica cómo llevar a cabo ese elemento. Ahora bien, teniendo en cuenta estas preguntas, podríamos establecer cómo partiendo de ellas, de lo que en el doctorado hemos llamado máquina de preguntas, cómo partiendo de estas preguntas podemos plantear un ejercicio crítico analítico acerca de qué somos, qué sabemos y qué podemos, para preguntarnos cómo podríamos crear formas nuevas de existencia, que no solamente enfrenten la crisis en la que estamos inmersos, sino que especialmente nos permitan transmutar, modificar eso que entendemos que somos. Así que, en términos investigativos, es posible plantear las siguientes preguntas iniciales. Primero, ¿qué formas nuevas de ser, pensar y actuar emergen hoy en Colombia y en América Latina? 2. ¿Qué ejercicios críticos realizan esos nuevos modos de vida? 3. ¿Qué posibilidades creativas experimentan? Y 4. ¿Cuáles son los límites y alcances del conocimiento social actual a la hora de investigar esta interacción crítica-creatividad? Eso porque podría imaginarse o asumirse inicialmente de manera errónea que la pregunta por la creación de modos de vida implica la aparición de elementos metafísicos, exteriores, externos, o un derrumbarse de todo para empezar de cero, cosa que es muy común en los discursos actuales de Hollywood y de las series en plataformas de streaming, ¿no? Llegaremos a un apocalipsis que nos pondrá en un punto cero y desde ahí tendremos que reconfigurarlo todo, etc. Sino mejor, el aspecto positivo de que aquí ahora existen, han emergido formas de existencias
experimentales que utilizan nuevas posibilidades para llevar a cabo nuevos modos de ser. Y que en ese ejercicio de ser distinto al mismo tiempo provocan nuevas formas de pensamiento y desde ahí desafían el conocimiento disponible. En ese orden de ideas aparecería una pregunta-problema central en términos investigativos. ¿Cómo podrían diseñarse alternativas de investigación social a partir del análisis de la interacción crítica-creatividad presente en la emergencia de nuevos modos de ser, pensar y actuar en Colombia y en América Latina? Si bien esta presentación empieza con el problema del ser, ontología, pensar, epistemología, actuar, ética, estética, política, en términos del saber también estarían elementos de carácter histórico, en el actuar estarían aspectos de orden económico, en tanto que se entiende la acción también como posibilidad productiva. Si en el fondo está esa interacción compleja entre esos diferentes elementos a la hora de cuestionarnos cómo enfrentar las problematizaciones en las que estamos inmersos, el doctorado en estudios sociales en la línea de investigación de subjetividades, diferencias y narrativas propone esta pregunta conectada con la anterior. Hipótesis: si es posible hacer visible los modos como diferentes modalidades de existencia aparecen hoy para enfrentar la interacción capitalismo-democracia que ha capturado la vida para hacerla sostener exclusivamente en términos de los intereses de mercado. Y si esos ejercicios han aparecido en posibilidades de cultura que hacen viable maneras distintas de pensar, incluso modos nuevos de producción de conocimiento, entonces nuestro doctorado y nuestra línea de investigación tiene que preguntarse cómo configurar, diseñar alternativas de investigación social a partir del análisis de esos elementos. Sin embargo, no sería suficiente con hacer visible que esas posibilidades existen. Se hace necesario ir hasta esas dinámicas para averiguar cómo esa interacción entre lo crítico que esas formas nuevas hacen y lo creativo desafía lo disponible para permitirnos proponer nuevos modos de conocimiento. Ahora, eso no únicamente ocurre en Colombia, donde la muerte sistemática de líderes sociales, donde el ataque sistemático al medio ambiente, donde la depredación constante de los recursos naturales para favorecer el enriquecimiento de unos mientras se genera la pobreza de otros, sostenido por violencias paramilitares y narcotraficantes. Eso no ocurre únicamente aquí como posibilidad negativa de captura de la vida, sino que la vida también emerge, florece, incluso enfrenta a esas formas tan terribles de dominación severa que se están dando hoy, que tienen nuestra vida completamente amenazada y nos hacen suponer que las únicas posibilidades que tenemos es sucumbir al miedo y sucumbir a la impotencia. Pues bien, desde el doctorado en estudios sociales y la línea de investigación planteamos esta pregunta que nos permite ahora indagar acerca de los modos como se configuran esas nuevas formas de existencia para desde ahí averiguar cómo podemos impulsar formas de conocimiento que sostengan experimentaciones que hagan posible la transformación real de los elementos del presente. Muchas gracias. Profesora Claudia, está hablando con el micrófono cerrado. Perdona, sí. Muchas gracias, doctor Perea. Antes de darle curso a una pregunta que hay aquí para usted, quiero comentarle a Humberto Alexis un comentario que llegó pues, después de que terminó su ponencia. Dice: muy buena exposición. Analizó la obra de Jorge Salamea Borda y la narrativa literaria es de mucha relevancia. Felicidades. Continúo entonces con una pregunta para Adrián. Dice: ¿considera que los procesos creativos generan temor en las formas anacrónicas de organización que tenemos en el país? La creatividad genera cambios que la sociedad la mayoría de las veces teme. Sí, bueno, es importante reconocer que siempre que se habla de creatividad, es importante hacer visible el papel de la crítica en eso. Es cierto que algunas personas asumen de entrada que sería posible una cierta explosión creativa que derive, no sé, de alguna parte por diferentes razones, etcétera, y tal vez eso sea posible. Pero en el orden de lo que implica la interacción entre academia y sociedad, es inevitable que la institución universitaria le proponga a la sociedad el ejercicio crítico.
y que al mismo tiempo reconozca que no se sustrae el ejercicio de la crítica exclusivamente al trabajo de especialistas en la universidad, sino que ya los actores sociales han construido formas de conocimiento que les permiten cuestionar sus contextos para hacer propuestas específicas. La manera como esos saberes han sido sometidos por posibilidades que hacen suponer que solamente el saber universitario o comillas científico es el valioso, mientras que ese otro saber no, nos permite a nosotros, desde el doctorado en estudios sociales, hacer visible el hecho de que esos saberes participan en la elaboración de formas nuevas de existencia. Es conocido desde Kant hasta nuestros días que la construcción crítica, el plantearse críticamente frente al mundo, frente a los demás, frente a la sociedad, frente al conocimiento disponible, implica incomodidad. Y por eso Kant tendrá un concepto que es muy interesante, que tendrá incluso repercusiones en la filosofía Foucaultiana y en sus variantes, que es el problema del coraje. Hacer crítica es un asunto de coraje. Implica otras cosas, diálogo, criterios, investigación histórica, pero éticamente hablando se trata de una posibilidad que necesitan los sujetos de distanciarse de su cotidianidad para desde ahí organizar criterios que les permitan dialogar con otros, porque pues, hay una gran diferencia entre hacer crítica y dispararle a los demás, ¿no? El modo como se niega sistemáticamente la reflexión crítica para afirmar desde ahí la vida es típica de sistemas narcoparamilitares que hacen suponer que la única forma de sostener esta posición de poder es aniquilando al otro. Mientras que la crítica implica la posibilidad de ofrecer un análisis que se conjuga con posibilidades de diálogo que al mismo tiempo exigen criterios y que desde ahí solicitan ese ejercicio como punto de partida para la transformación. Que una sociedad como esta, con su estructura narcoparamilitar que la sostiene, insista en que lo fundamental es un modo de violencia que hace que las cosas sigan siendo las mismas para llenar la madre diosa tierra de coca, para sacar de ahí las posibilidades, para dañar a los que cuidan, hace visible el modo como no hay nada más importante en este momento histórico que hacer crítica y que valorar y hacer visible el trabajo crítico que muchos actores sociales, jóvenes, líderes sociales, afros, LGTBIQ, etcétera, llevan a cabo hoy en nuestros días. Creo que es una manera interesante de contestar a la pregunta. Muchas gracias. ¿Tenemos algún tiempo, Jason? Dentro de los tiempos de todos los ponentes quedan 2 minutos para intervención. Hay una pregunta que puede resultar amplia, Adrián, pero que puede ser también muy ilustrativa. Dice, ¿qué propuestas de investigación se llevan a cabo actualmente en la línea de subjetividades, diferencias y narrativas en torno a la relación ser, pensar y actuar distinto? Bueno, en este momento, en la línea de investigación en la que participa la doctora Claudia Piedradita, el doctor Jorge Martínez y el doctor Alfonso Torres, analiza sistemáticamente la aparición de formas de existencia nuevas derivadas de diferencias ontológicas, posibilidades LGTBIQ, desafíos a la identidad sexual, a las identidades de género, etc. Alfonso Torres analiza el problema de cómo los esquemas comunitarios han construido formas de saber y de resistencia en las que la identidad y las relaciones con lo espiritual permiten traer nuevas formas de acción. El doctor Jorge Martínez utiliza el análisis biopolítico para dar cuenta de las modos de la captura de la vida de hoy, para desde ahí proponer, especialmente en contexto de pandemia, formas nuevas del uso del arte, la educación, la economía, etc. Así que digamos que hay muchas investigaciones disponibles, pero también es viable hacer visible los modos como hoy, cada vez más ejercicios analíticos sobre la configuración de la subjetividad se van a ese punto de que lo diferente es el punto de partida. No necesitamos elementos de salvación externos, ni el reino de los cielos, ni otra cosa que lo que ya está aquí emergiendo y que nos hace pensar distinto acerca de lo que somos para hacer viable una configuración distinta de existir. Gracias. Bueno, y una última pregunta ya para terminar esto. Gracias, profesor Adrián, por la presentación. ¿Cómo lograr como investigadores diferenciar aspectos que se relacionan con como la estética, la política y la ideología? Bueno, hay una cuestión compleja con lo que implica el marco ideológico como posibilidad crítica. Aunque en efecto lo ideológico funcionó como herramienta crítica durante mucho tiempo, tiene un inconveniente de que lo ideológico puede criticar todo lo demás menos su propia ideología. Es ese movimiento crítico que ha sido señalado por muchas posiciones analíticas, muestran que hay un tremendo obstáculo en las interacciones con lo ideológico a la hora de llevar a cabo un trabajo crítico.
Lo interesante sería entonces reconocer que lo ideológico también es un conjunto de discursos, prácticas, acciones, modalidades de conexión que son susceptibles de análisis de formas distintas para no resolver todo problema crítico desde posiciones ideológicas. Porque en el fondo se sostendría una especie de determinación total de la acción social desde ese esquema ideológico y se negaría la posibilidad de lo ideológico de volver sobre sí mismo para cuestionarse. Así que en este caso la interacción ética, estética, política, que tiene que ver con la acción, la producción, la creación de cultura, puede analizarse desde formas de crítica que implican criterios variados que vienen de diferentes posiciones y que no necesariamente se sustraen a una única posición ideológica que los congela un poco, siendo cierta receta según la cual la crítica tiene solamente esa dimensión. Es lo que podría decir. Bueno, muchas gracias, doctor Perea. Creo que con esta presentación terminamos entonces pues los objetivos que teníamos para esta mesa, las preocupaciones, los problemas, las proyecciones sobre todo que teníamos para presentar sobre esto que hemos llamado estudios sociales, el doctorado en estudios sociales de la Universidad Distrital. Le agradecemos entonces a los organizadores de SOFIC este espacio y esperamos que aunque fueron muy breves las presentaciones, podamos haber transmitido los elementos que son centrales dentro de esta propuesta investigativa y académica. Muchas gracias a todos.